Oye, para no tener nada que perder, te preocupas mucho por tonterías como la burocracia académica. Andando pelmazos. Este otro pelmazo no quiere mi dinero. Y por eso es que siempre digo, shom shom shipledida. Bueno, dado que no nos veremos más, mis chicos, ya entendimos ese código rojo. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Tonino. El día de hoy tenemos de invitado especial a Juan Guzmán, un muy gran amigo mío del medio del doblaje, locutor, y de verdad un placer tenerte acá para poder conversar. Cuéntame cómo estás, cómo lo has pasado. Bien, vale, qué bueno, Marco, poder hablar contigo, poder conversar un rato, de verdad que está súper y como tú decías, pues cuando estábamos hablando off the record, pues todo sincronizado, ¿no? Hoy era el día perfecto para conversar y, y bueno, aquí estamos, a la orden para, qué bueno verte y qué bueno saber de ti y las Muchas cosas que gracias, andas haciendo. muchas gracias, de verdad. Bueno, para entrar un poquito en contexto, yo tengo muchas dudas que me gustaría preguntarte porque sin duda tienes ¿Sí? una carrera mucho más extensa que yo y has tenido experiencias mucho más diferentes a las mías. O sea, y empezando, me gustaría preguntarte porque obviamente eres de esas voces que la gente reconoce en muchos lugares y una de las cosas en las que yo te reconocía en especial era en la publicidad, en la Ajá. televisión. Y me gustaría empezar por ahí. Me gustaría empezar sobre todo el tema de la locución comercial, aparte de que tienes un programa de radio, especialmente sobre eso, sobre la locución comercial. ¿Cómo es la industria de la locución comercial en general? O sea, ¿cómo se empieza? ¿Cómo encuentras clientes? ¿Cómo es el networking? Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, yo, a ver, no sé si lo que yo te vaya a contar sea lo que todo el mundo hace o la manera en la cual ha sido la experiencia de la mayoría de los locutores en este país, ¿no? Pero en mi Ok, caso particular, mi carrera como locutor comenzó después del doblaje, ¿no? Yo claro, arranqué como actor de teatro, después actor de doblaje, etcétera, y estando en ese mundo se presentó el tema de mi primer comercial o de mi primera cuña, ¿no? Y bueno, por supuesto lo celebré muchísimo y fui con todo el temor con el que uno siempre va a un casting o a una primera grabación y bueno, a tratar de dar lo mejor de mí con muy poca experiencia, ¿no? claro. Fui dirigido en ese sentido, lo hice. Recuerdo que fue un comercial de Colgate, Marco, fue un comercial de Ok. Colgate, ¿Cómo en qué donde yo año? ¿Cómo en qué año? Mira, estamos hablando más o menos como del año 94, más o Ok, menos, 94, 93, por allí. ok, ok. Eh, Fue un comercial de unos cepillos dentales de Colgate, y los dos Ujú. cepillos tenían voz. Y yo era uno de los cepillos. Entonces, pues bueno, nada, lo hice, estuvo allí la persona dirigiéndome, lo cual me daba muchísimo temor porque nunca había tenido, como te Claro, digo, nunca había tenido esa experiencia profesionalmente. Y así fue mi arranque, el comercial salió al aire, estuvo al aire los primeros 3 meses, el primer trimestre, luego lo renovaron y así estuvo saliendo como un año más o menos, lo cual fue maravilloso, ¿no? Para alguien que está comenzando. Luego de eso, fíjate, la mayoría de la gente siempre me pregunta que cómo he hecho yo para darme a conocer como locutor, si es que he hecho demos y voy de agencia en agencia, de productora en productora, repartiendo demos. Yo te voy a decir, la verdad, yo creo que he sido bendecido por Dios en ese sentido. Yo nunca he hecho ese trámite de caminar por agencias, de ir a claro. productoras repartiendo demos, ni ese tipo de cosas. Yo creo mucho en el boca a boca. Y eso Ujú. fue lo que pasó conmigo, ¿no? En ese momento no existían las redes sociales tal cual como las conocemos ahora, ni nada de eso, pero sí existía el boca a boca, ¿no? Y lo que pasó fue que alguien le preguntó a esta productora con la que yo trabajé, mira, ¿tú conoces a alguien que pueda hacer esta voz? Y ella dijo, oye, hay un muchacho que se llama Juan Guzmán, porque en esa época yo era un muchacho, ¿viste? Yo era un muchacho. Y,
y así salió, y así fue uno hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro, y así me fui dando a conocer en diferentes cosas, ¿no? Y bueno, seguía avanzando el tiempo y eso lo empecé a combinar con mi carrera o con lo que eran también más o menos mis primeros tiempos en el doblaje. Yo había comenzado a hacer doblaje desde el año 88 y Ok, bueno, estuve caminando en ese tiempo con las dos cosas. Luego, hacia finales de los 90, vino mi primera incursión en la radio. ok, No, mentira, yo había comenzado, a la par de que comencé más o menos a hacer ese tema del primer comercial que te estoy contando, más o menos en esos tiempos, un año después, algo así, comencé a trabajar en Radio Nacional en un programa que se llamaba Aprendiendo Matemáticas o Enseñando Matemáticas, algo así. ok, No recuerdo el nombre exactamente. Sé que el conductor era un actor que se llamaba, no sé si él está vivo, se llamaba José Luis Silva. Y él tenía como invitados que hacían voces en el programa, porque era un programa dirigido a niños. Y yo hacía una de las voces de estos ok. animalitos, cosas que enseñaban matemática a los niños, ¿no? El programa salía por Radio Nacional y era como a las 3 de la tarde los sábados, algo así. Y esos fueron Pero era en vivo. era en vivo, lo hacíamos en vivo, chamo. Mm, Sí, 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 eso era bien sabroso, de verdad, porque era como que toda la gente allí frente al micrófono, haciendo las voces, claro, él era como el conductor, narrador, y así íbamos haciendo el programa duraba como una hora, y fue una tremenda experiencia para mí, además fue mi primera experiencia en radio, pero era una experiencia como muy actoral, ¿no? Más que ujú, de locutor, era una experiencia como muy actoral. Y luego vino mi primera experiencia como locutor, ya digamos, profesionalmente hablando en una radio, que fue gracias a la Mega. Me dio la oportunidad Polo Troconis en la Mega, en Unión Radio. Eso fue en el año 98 y allí esa fue la primera vez que hice radio de manera comercial, ya como locutor. Y bueno, tenía un horario que mucha gente se ríe porque hay gente que me pregunta cómo empecé yo a hacer radio. Y la verdad es que la primera vez que yo salí al aire en una radio y estuve así durante un buen tiempo, era los sábados y los domingos de 3 a 6 de la mañana. Ese era el sí, horario que yo tenía, que yo tenía en la radio. Y bueno, te imaginarás que no dormía porque me levantaba como a las 2 de la claro. mañana para bañarme, arreglarme, no sé qué, salir corriendo para estar en Unión Radio como un cuarto para las 3. O sea, era una cosa bastante fuerte, pero un tremendo aprendizaje. Yo creo que esas cosas son Claro, claro. importantes porque te dejan además aprendizaje y te dejan disciplina, ¿no? Que es tan importante para Sí. uno, sobre todo cuando uno está comenzando en algo. Pero más o menos esos fueron los comienzos paralelos, digamos, como locutor, ¿no? En radio y también en publicidad, pues haciendo cosas y básicamente por el boca a boca, Marco. Así fue. Y Sí, sí, así fue claro. también como llegué a la Mega en ese momento, fue por el boca a boca, porque un gran amigo llamado Jesús Conde, que es locutor también, pues él había comenzado en la Mega, tenía un tiempo ya, estaba buscando otro locutor para fin de semana y él me recomendó. Ujú. Y bueno, insistí un poquito y me llamaron, hice una prueba, les gustó y como te digo, me dieron la oportunidad para salir en ese horario que te comentaba. Y también tuviste ese tipo de experiencia que he escuchado de otros locutores de que, bueno, me tocó grabar 1 de enero a las 3 de la mañana y cosas así. Claro, claro, claro. Sí, vale, y esas son cosas que uno ahora se ríe, pero que en el momento eran una Sí. patada en el hígado. Sí, me imagino. Era una cosa Justamente, muy loca, fíjate. Ajá. me imagino. Que comentas el tema de la radio en vivo, es Ujú. otro mundo totalmente distinto que no todos Otra tienen la oportunidad de hacer y que con lo poco que he aprendido sé que es algo que te da conocimientos y te da experiencia que no te da otra cosa, porque Ujú. justamente ese tema de estar en vivo, el tener ¿cómo decirlo? El actuar y pensar lo suficientemente rápido y acorde con las palabras indicadas, el Correcto. no ser como yo, que me quedo pegado, o sea, porque en la radio en No, pero vivo. chamo, pero es que te quedas pegado también en radio Sí, en vivo, sí, te puedes quedar pegado. Lo que uno va agilizando para poder salir de los errores, porque cometemos claro, errores y claro, nos quedamos, se nos acaba el tiempo, o se te acaba el tiempo y te quedaste con ideas a la mitad, o te sobra demasiado tiempo y no sabes qué decir, o sea, todo ese tipo de claro. cosas pasan, todo cuando uno Improvisar está comenzando también. a improvisar. La radio es una Sí, tremenda escuela de improvisación.
es una tremenda escuela de improvisación. Para mí ha sido maravilloso la radio. Yo amo el doblaje, amo la actuación, pero también amo la Claro, radio, amo muchísimo porque de verdad la radio te permite crear mundos que la gente puede imaginar a través de lo que tú estás diciendo, ¿no? claro, Entonces, si tú eres un buen locutor, digamos en el sentido de que preparas tu tema, aunque tengas que improvisar, aunque digas cosas, aunque no te conozcas todo el tema de arriba abajo, pero que vayas medianamente preparado con lo que estás diciendo, pues puedes crear una atmósfera muy, muy chévere para que la gente disfrute y se imagine cosas de lo que tú estás contando y lo que estás comentando a través de claro. la... Cuando yo salí de la Mega, fíjate, yo salí de la Mega y pasé a Sí. Unión Radio Noticias, ¿no? Ujú. Y en esa época, pues pasaba eso que estábamos comentando hace un rato, ¿no? De tener que grabar un 1 de enero, de tener guardia un Ujú. 1 de enero, de tener guardia el 25 de diciembre, de hacer Sí, ese tipo de... Y porque era una radio de noticias y entonces había que estar pendiente con cualquier cosa que pudiera claro. suceder y había siempre un locutor de guardia. Y por supuesto, el más nuevo siempre le toca ser el locutor que le tocan las guardias que nadie quiere. Eso es parte del aprendizaje también y bueno, y hasta que vas tomando experiencia y hay alguien más nuevo que Claro, tú. claro. Algo que, algo que pasaba también es que a mí me enseñó esa radio en caliente, me enseñó muchísimo a improvisar y a Ujú. poder, ¿sabes? Ese día a día, ese contacto con la noticia de que estabas haciendo tu noticiero y de pronto te llegaba la productora y te decía, mira, acaba de pasar esto, vamos a llamar a tal persona, lo tienes que entrevistar ya. Y tú, oye, pero ya Claro, va, claro. déjame papá. Entonces no había que ir con el tema al aire. Claro, Además claro. era una época en la cual estaban pasando muchas cosas aquí en Venezuela y a nivel político y entonces había mucha información rodando a la vez A y principios de bueno, los 90, nada. ¿no? O ya esto que te estoy hablando de Unión Radio Noticias es a principios de los 2000, Ah, claro. a principios de los 2000. Sí, estaba todo ese Sí. tema que si la Plaza Altamira, que si Sí, sí, sí. los militares, bueno, todo eso que pasó en esa época. Y entonces, claro, uno tenía que estar de guardia, llegaban las noticias, había que entrevistar a este, entrevistar al otro, un pase en vivo, no sé qué, y bueno, y a correr Claro. se ha dicho, y tenías que aprender a manejarlo, o por lo menos hacer que lo manejabas frente a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso fue un tremendo aprendizaje para mí en mi época de locutor, empezando en noticias, en la radio, y a la par de eso, pues seguir creciendo también a nivel de locución comercial. Comentabas de que te amas el doblaje, el teatro, pero además la radio, y también es algo que todo está súper entrelazado. Es como termina siendo el arte de la palabra hablada. Entonces, Así es es. como súper, bueno, también Qué el bonito. tema de... Frase. Sí, qué bonita esa frase, me Sí, sí. gusta. La voy a tomar. De hecho, a mí me gusta decir que las personas que se dedican a locución, actuación, doblaje, primero y principal, antes de ser locutor, antes de ser actor de doblaje, lo primero es ser experto en la palabra hablada. El saber hablar, el Mm, saber comunicarte, el saber expresar las emociones. Entonces, todo tal eso tiene cual. súper que ver. Así Entonces, es, así es. justamente el tema de la radio en vivo, yo personalmente tuve experiencias muy pequeñas de hacer radio en vivo en la universidad. Entonces, no fue como que había tanta presión, de hecho, de tener un horario de trabajo o algo por el estilo, pero como que yo voluntariamente he estado haciendo transmisiones en vivo en mi canal de YouTube. Entonces, con el tiempo, he ¿Qué te aprendido parece? más o menos, sí, he aprendido eso de el estar más pila, el saber improvisar, el hablar con la gente a tiempo real. Esto ya es distinto porque tienes un feedback a tiempo real. Entonces, también las redes sociales como que hacen que uno tenga apoyo de la gente, por así decirlo. Uno no está solo con el micrófono. Al menos Claro yo... que pasa lo que pasa en la radio en vivo, ¿no? Yo recuerdo Ujú. que yo en una época tuve un programa, creo que fue mi primera vez con un programa donde tenía contacto con la gente en radio, ¿no?
porque cuando estaba, qué sé yo, estas experiencias que te estoy contando Ujú. antes, pues podía de repente llamar a alguien por teléfono, pero lo filtraba el Claro, operador, etcétera. Pero en este programa, yo tenía un programa en una radio que se llamaba CNB, y allí empezaron un proyecto que era de música en español, música rock y pop en español, ¿no? Y yo ok, tenía un programa que ujú, se llamaba La Rock o La Pop, y en ese ok, programa hacíamos cursos, hablábamos con la gente, tenía que llamar por teléfono y decir nombres de canciones, decir frases de cantantes, etcétera, etcétera. Chamo, era increíble porque no había todavía el tema de las redes sociales. Te estoy hablando año ujú, 2004, por ahí 2005, ujú. pero que mucha gente piensa que las redes sociales son de toda la vida y no, no ha sido toda la No, eso vida. es, claro, es súper Eh, nuevo. es súper nuevo. Lo que pasa es que ha crecido muy rápido, pero Sí, es súper nuevo. Pero en ese momento hacíamos ese programa y yo recuerdo que hacíamos una pregunta, por ejemplo, no sé, responda ya, ¿dónde tiene Shakira las moscas? Y entonces era por la canción, por la claro, canción Moscas en la casa, ¿no? Y entonces se llenaba la computadora que teníamos frente a nosotros allí, el que tenía el productor, se llenaba de llamadas esperando que le claro, dieran la entrada para responder la pregunta y a veces había hasta 100 llamadas esperando para entrar, para claro. decir moscas en la casa, las tiene en la casa, ¿entiendes? Y es increíble, esta experiencia era maravillosa. Ahora, a través de los en vivos, de Instagram, a Ujú, través de YouTube, bueno, tú que haces transmisiones en vivo a través de YouTube, ujú, pues uno va viendo, ¿no? Toda la cantidad de gente que se va metiendo y que va haciendo ujú. comentarios y todo eso es simultáneo. Pero digamos que eso eran como los pininos antes de las redes sociales, antes de YouTube y todo eso, era la computadora que tú la veías llenarse de llamadas y bueno, vamos a darle la entrada a la primera y esa si esa respondía mal, había oportunidad para otro, Claro, si no se claro. acabó. Listo. Y retomando el tema de la locución comercial, sí tengo Ujú. dudas con respecto a si en esa área de la industria como que uno tiene que tener un productor o hay una persona que puede que trabaje en el medio y haga como ese tipo de manager, por así decirlo, y encuentre los proyectos, o eso como tú comentaste, el tema del boca en boca y uno termina conociéndose a la gente del medio y así. Mira, la experiencia para todo el mundo lógicamente no es igual, ¿no? Y yo sé Claro, que hay gente hay gente que tiene quien los mueva y hay gente también que se casan de pronto con una agencia y son como locutores claro. Mm, principales de esa agencia. A mí me tocó eso con productores, pero fue simplemente por eso, porque les empezó a gustar mi trabajo y entonces yo me claro, terminaba convirtiendo como tutor de ellos para cualquier proyecto que les cayera, ¿no? En lo que les cayó un proyecto, al primero que llamaban era a mí, pero era porque yo estaba tácitamente casado con ellos porque había hecho cosas con ellos que les gustaba, que los clientes apreciaban, que les iba bien y por supuesto te siguen llamando. Y yo creo que es así, ¿no? Tú puedes ir muy sí, recomendado por un manager, pero si no haces bien tu trabajo, si no eres disciplinado, si eres malcriado, qué sé yo, pues tal vez van a decir, mira, no, no, vamos a buscarnos a otro y a este no lo metemos en el próximo casting o no lo vamos a considerar. Yo creo que el tema es cuando te llega la oportunidad, la tienes que aprovechar no solamente estando allí en el momento en que te tocó la oportunidad, sino haciéndolo bien, siendo claro, claro, disciplinado, siendo obediente en ese sentido también, porque cuando tienes un productor allí que te está diciendo por dónde él quiere que vaya, tú no te puedes poner a inventar de no, no, pero es que yo lo veo el personaje de otra forma o yo veo el comercial de otra manera. No, no, no. Tú tienes que claro. hacer lo que te están diciendo que hagas porque se supone que ellos saben lo que quieren. Entonces, Sí, creo que claro. se trata un poco de eso. En mi caso, yo nunca he tenido un manejador, por decirlo de Mm, esa forma. claro, claro. Ujú. Sí he escuchado de personas que tienen, pero Sí, tampoco es la regla. O sea, todo el mundo tiene su propia experiencia. Me parece correcto. increíble porque ya hay varios episodios que he hecho en el que siempre como Ajá, que surge el mismo tema de lo importante que es el boca en boca, el de conocer gente, el que uno, por ejemplo, una de las personas a las que entrevisté es un profesor de cine ok. y él comenta que una de las cosas que más les ha abierto las puertas es justamente sus estudiantes que tiene regados, se los encuentra en una productora, se los encuentra en una televisión, se los encuentra en tal lado, y así también hay otros casos en el que, por ejemplo, eh, ponte que tú y yo que nos conocimos dentro de la industria del doblaje, yo Ujú, de repente me haya puesto a ser productor
o claro, haga mi propia serie o cualquier cosa, pero y ya nos conocemos. claro. Entonces, así es simple y me parece Y yo creo increíble. que sí, a mí también, me parece increíble también y yo creo que así salen tremendas oportunidades, Sí, porque si yo te conozco a ti, yo hago amistad contigo, Marco, y sé que además de que eres un buen tipo, pues también eres un buen profesional, tienes una manera disciplinada de trabajar, etcétera, etcétera. Oye, si a mí me llega un proyecto en el que yo puedo meterte, claro, por supuesto que no lo voy a pensar y te voy a meter. Y entonces de eso se trata, ¿no? Por eso uno tiene que ir claro. dejando buenas huellas en todas partes. Yo conozco una persona, que, bueno, que a lo mejor tú lo has oído nombrar también, que es un gran productor venezolano que se llama Miguel Sierralta. Ok. Él ha escrito algunos libros y él escribió un libro en particular que se llama, algunos le llaman magia, y yo tuve la oportunidad de hacerlo como audiolibro, yo como narrador, ¿no? Ujú. Y él tiene, en ese libro, él tiene un capítulo dedicado a algo que él llama el poder de los contactos. Y, y es una Mm, maravilla que de verdad yo cuando lo leí narrándolo dije, wow, de verdad que esto es cierto y uno tiene que aplicarlo en la vida. El poder de los contactos. O sea, si yo conozco a alguien que me puede ayudar a entrar por esa puerta por la que yo siempre he querido entrar y yo tengo las condiciones, pues vamos a usarlo, vamos a llamar a esa persona, vamos a... Y de eso se trata un poco también, ¿no? Es un poco lo que hablamos, el boca a boca, pero también con las personas adecuadas, ¿no? claro. Justamente mencionas eso de que aprendiste leyendo el libro y Ajá, siempre he pensado la cantidad de cosas que uno normalmente dedicándose a esto lee todo el tiempo. Entonces, así estar es. constantemente leyendo y leyendo y leyendo. También he leído Es, varios audiolibros que uno termina aprendiendo. Oye, pero qué interesante. Sí, ¿verdad? Es algo que yo no había pensado, y mira, y me tocó decirlo a mí como que yo soy esa persona. Sí, Wow, sí, sí. que puedo decirle la vida a mí con esto, ¿no? Es chévere, es muy bueno. Hay gente, a mí eso me hace gracia también un poco, porque hay gente que te pregunta, wow, no sé si a ti te lo han dicho, pero a mí hay gente que me dice, Sí. wow, tú debes ser muy sabio, tú debes saber muchísimo con todos los programas que tú narras, todo. Y yo, bueno, la verdad es que quisiera ser sabio, ser Sí. sabio, pero la verdad es que uno, no todo lo que uno narra le queda a No, uno en la no, no. mente, ¿no? Hay cosas que El incluso las haces y 90% no te sí. gustan para nada. El 90% Exactamente. se queda en el subconsciente o simplemente alguna vez uno, por ejemplo, cuando uno lee un audiolibro que puede estar fácilmente, no sé, yo porque sí, Días. yo, Ujú, ajá, exacto, días de días. Yo, ujú. a mí me gustaría, tengo el sueño de que en algún momento me ponga a leer un audiolibro, empiezo y termino el audiolibro sin equivocarme en ningún momento y listo, son 5 horas seguidas grabando y se acabó. Sería genial. Eso sería No, genial. sí. Bueno, Si lo logras comentaste el hacer, tema. me lo dices, ¿oíste? ¿Mm? Si Ah, lo sí, lo logras logro. hacer, Claro. claro, si Ah, lo logras, me lo claro, dices. no, redacto un libro para dedicar toda mi Exacto, vida para saber cómo hacerlo. Sería increíble. Sería increíble. exactamente. Come- Equivocarse. Ajá, exacto. Comentaste el tema de la locución en vivo y eso Ujú, automáticamente me lleva a otra cosa que quería hablar contigo, que es también el tema ok. de presentarse en vivo en eventos. Genial, increíble. Yo no he tenido la fortuna de hacerlo aún y también es Ujú, como esa, me imagino que al principio, capaz no porque ya tenías experiencia haciendo radio, pero no sé si al principio era como, wow, un miedo o esa falta de experiencia podría ser como que no puedo con esto o cómo fue que te entrenaste mentalmente para presentarte en vivo con naturalidad o cómo es tu proceso, te sigue dando miedo, pero una vez entras al escenario eso se quita, ¿cómo es el proceso? Mira, el miedo lo tienes al principio, lo tienes Claro, en el medio, lo tienes al final, lo tienes en todo momento, porque cuando estás en vivo, algo puede fallar, algo puede salir claro, mal. De hecho, hay montones de experiencias. Hay cosas como que, por ejemplo, yo he estado montado en tarima, en un escenario, esperando que me pongan una canción con la cual voy a empezar a hacer algo, voy a empezar a cantar, voy a empezar a hacer alguna cosa, y la canción nunca arranca. O te ponen claro, otra que no era lo que estabas esperando. Y entonces, en ese momento, ay, ¿ahora qué hago? Y tienes que resolver ahí, porque no puedes decir, bueno,
quedarte callado mirando al público porque no, o sea, el público está allí porque pagó para verte a ti, porque pagó por lo que tú haces, y entonces tienes que resolver y seguir adelante, ¿no? Pero la verdad es un mundo distinto. Aunque Sí, quizás lo que más se asemeja es hacer teatro, por supuesto, teatro, claro. o la radio en vivo, que también pudiera ser un tema del cual, aunque igual tienes como una pared, porque la gente, Sí, aunque está en vivo conversando contigo, está del otro lado y nada, no la ves, ¿no? Pero en este caso es una adrenalina a millón, porque pueden pasar muchas cosas. Puede pasar esto que te estoy contando, o puede pasar que tú vayas con todo tu esquema preparado, que Ujú, yo soy una persona que improviso mucho, pero igualito siempre tienes ujú, que tener, ok, ahora empiezo con esto, arranco con esto, después viene esto, ahora voy a hablar de este personaje, voy a hablar de esto y lo otro, y así. Pero puede pasar que el público se desborde y desde un principio esté contigo cantando, gritando, saltando, haciendo todo lo que tú haces, como puede ser que haya un público que está todo el tiempo así. claro, y tienes que ir cambiando en la marcha. Ajá, Claro. exactamente. O algo, cosas que de pronto tú piensas que son importantísimas y que son buenísimas y que no van a tener falla y que va a ser un exitazo, cuando las lanzas, pues el público se queda como que, ¿qué es esto? Entonces tienes que Claro. rápidamente improvisar para quitar eso de allí, buscar otra cosa y seguir, empatar con otra, porque es como una especie de stand-up comedy, ¿no? Al menos lo Estando que, al menos justamente estaba pensando en eso. Sí, es un stand-up. Yo, por ejemplo, en mi caso, por supuesto, lo voy variando en el tiempo, le voy cambiando cosas, voy metiendo cosas nuevas, pero básicamente lo que hago es contar mi historia de mi vida, mm, de mi vida profesional, a través de mis personajes en este caso, ¿no? Mis personajes del doblaje, quizás los más icónicos, mm, los más conocidos, etcétera, etcétera, y entonces de cada uno voy hablando de las experiencias y eso ligándolo con mi experiencia de vida y vamos haciendo bromas y haciendo chistes y de repente uno canta una canción y subo un montón de gente al escenario y cantan conmigo o hacemos un baile o etcétera, ¿no? Y esas cosas van pasando, pero es una cosa de estar, hay un cuento que yo ujú, siempre he hecho de una oportunidad que me tocó presentarme en Guadalajara en un evento, okey, ¿no? Y era un evento bastante grande y había, no sé, Marco, como 10.000 personas creo que estaban allí en okey, ese okey. evento. Era un evento importante, sí. Y bueno, yo estaba allí, llegué al stage, ya me tocaba subir, se estaba presentando una banda de rock y esa banda estaba a millón ahí. Y la gente. Y yo Claro, le, de que eso me diera ánimos para decir, ah, no, esto es pan comido porque ya ellos están así lejos de eso. A mí me empezó a dar mucho miedo porque yo empecé a pensar, claro, bueno, ya va, esta gente tiene la adrenalina a millón, están todos pegados con esta banda. Cuando eso termine y aparezca yo solo en el escenario, ¿cómo voy a hacer para llenar las expectativas de claro, esa claro. gente, para ¿entiendes? Mantenerlos a todos allí? Y bueno, nada, y se empezó a apoderar como ese miedo de mí de, wow, ¿y ahora qué hago? Y cuando se iba acercando el final de la banda, yo, y empiezas como a estar por dentro y además sabiendo que no son 200 personas, ni 50, ni Claro. 30, estamos hablando de casi 10.000 personas, y cuando termina la banda, la gente queda a millón, y el presentador dice, y ahora desde Venezuela, Juan Guzmán, ¡ah! Y entonces, yo sentí literalmente como que me metieron una patada por el trasero, y subí corriendo por esa escalera, y llegué arriba, y lo primero que dije fue, ¿están listos, chicos? La canción de Bob Esponja. Y Mm, la gente reaccionó y se pegó conmigo, sí, capitán, estamos listos. Y de ahí en adelante, pues mira, la cosa claro, arrancó y fue maravilloso. O sea, cantamos la canción de Bob Esponja, de ahí en adelante estuvieron sí. prestos para escuchar todo lo que yo les dije. Entonces, son esas cosas, ¿no? Y tienes que sortear con cómo sea el público y también cómo vayas tú. Pero, ¿no tenías pensado en un principio empezar el show así? Sí, ¿O sí? tenía Claro, pensado empezar el show así. De hecho, yo casi siempre arranco el show claro, así. claro, No canto la canción completa, sino que arranco, entro diciendo, ¿están listos, chicos? Y la claro, gente claro, me claro. responde, yo los vuelvo a retar, pero no los escucho y tal, no sé qué. Y entonces les digo, si se quedan conmigo hasta el final, al final vamos a cantar la canción de Bob Esponja. Y entonces ahí Claro. arrancamos con todo lo demás que viene, ¿no? Pero yo estaba tan asustado que yo pensaba que Sí, si de sí, sí, repente yo sí. llegaba
los chicos vienen así, no, vale. Me hiciste recordar una ¿Entiendes? anécdota. Me hiciste recordar una anécdota. No recuerdo quién fue que la dijo. Era Ajá, que había un festival de música. Entonces, me acuerdo que habían puesto a una banda que era menos famosa de ok, penúltimo. Y entonces, ok, a ver, no sé los ejemplos, podría inventar un ejemplo. Que si, no sé, La Vida Boheme iba a presentarse de ah, último y antes de ellos venían los mesoneros. Estoy inventando. ok, Entonces, cuando claro, vieron claro. que los mesoneros la partieron durísimo, ellos dijeron, nos jodimos. Ujú. Claro, claro, Entonces, imagino que eres porque más o menos eso. es de alta, ¿entiendes? Claro. Si no, si esta gente Ujú, tocó así de arrecho, no. claro, Oye, tal cual, tal cual. es Eso es. increíble. Y esa es Di- lo que sentía en ese momento cuando estaba pasando claro, eso. claro, claro. Justamente Mm, comentas lo del stand-up y también recordé que he visto varias entrevistas de comediantes que sí dicen exactamente eso que comentaste, de que empiezan una rutina y la rutina ve que no está dando risa, entonces tienen que decir como que en el momento, o sea, uno puede estar como que ujú. uno cree que está pensando en el show, pero también está como calculando a la reacción de la gente, viendo como, ok, pero ¿será que hago este? Entonces uno prueba con un chiste distinto para ver si reaccionan y si agarran, entonces ya saben cómo dirigirla a la... Me parece increíble. Y engancharte con quien, o estar mirando al público y engancharte con el que esté enganchado contigo, porque si te enganchas con el que se está durmiendo, el que está Sí, mirando a otro lado, ahí te pones peor tú, es peor para ti. Entonces, es todo ese tipo de aprender a manejar todo eso, ¿no? Es claro, increíble. claro. Y A mí me también pasó en el un tema... evento, Ujú, ajá. No, no, te cuento rapidito, a mí me pasó en un evento, bueno, tú conoces Rick and Morty y conoces ujú, todo el revuelo que es Rick and Morty actualmente, pero cuando Rick and Morty habíamos hecho la primera temporada, a mí me invitaron a un evento y yo ujú, dije, nada, yo voy a meter a Rick en el evento, voy a meter a Rick en la presentación y esto va a ser un palo. Y, ujú. y resulta que ¡pum!, lanzamos unos videos de Rick, yo empiezo a hablar de Rick, empiezo a hablar como Rick y cuando empiezo a mirar a la gente así como que, ¿qué es ¿Quién, esto? quién es ese? ¿Quién es? Ajá, ¿quién es? No sabemos nada. Y me tocó cambiar ahí rápidamente algo que, porque eso también a veces pasa, tú piensas que es un palo lo Claro, que tú estás claro, haciendo y en el momento, ¡pum!, se cae. claro, claro. Y el tema de los eventos en vivo, te Ujú, hago una pregunta muy parecida a la anterior que te hice con respecto a la locución. Ahí sí es ok. más normal uno tener representantes o que las personas dueñas de los eventos contacten a los actores o más o menos también con el tema del boca en boca. ¿Cómo funciona también esa industria? Se mueve igual. Mira, los dueños de los eventos están monitoreando constantemente qué es lo que la gente está buscando, ¿no? Ok. Constantemente están buscando qué es lo que la gente está mirando, qué es lo que la gente está buscando, ¿no? Y ellos miran, por ejemplo, la serie más fuerte en este momento, una de las series más fuertes en este momento es, no sé, Rick and Morty. Ajá, ¿quién hace a Ujú, Rick? ¿Quién hace a Morty? Vamos a llamarlos, vamos a contactarlos, etcétera. Ya ahí entonces empieza a claro, moverse el tema de si tú tienes un manager, si no tienes un manager, hay mucha gente que se mueve con manager en ese nivel. Yo en oportunidades he tenido manager, la mayoría de las veces me he manejado yo solo, sin manager. En este momento me manejo yo, tengo una dualidad, porque tengo un manager que está fuera del país, ujú, pero también me manejo yo solo. Entonces el trato que tenemos es que, bueno, hay cosas que las hago con él, hay cosas que las hago, que me contactan a mí directamente y las hago yo, etcétera, etcétera, y es claro. dependiendo del trato que tú con esa persona con la cual decidas le vas a confiar, que te maneje, ¿no? En un momento dado. También el tema de la dificultad de la organización, cosas así. Como que no, para quitarme el peso de organizar esto, se cede, por así decirlo. Bueno, vamos a trabajar en esto. Eh, Algunas veces pasa, pero fíjate, hablando de las organizaciones, algunas veces a las organizaciones también prefieren trabajar directamente con el actor y no trabajar con manager. Entonces Mm, es dependiendo de cada cosa, ¿no? Y de cada lugar, claro,
y algunas veces prefieren, oye, yo sé que tienes un manager, pero ¿será que puedo tratar directamente contigo? Entonces tú ahí te toca decidir, hablar con esa persona que te representa y decirle, oye, no te molestes, o por ejemplo, sí, está bien, tratan con el manager, hacen toda la contratación y todo lo demás, pero a la hora de viajar, mira, no, pero nada más viaja el actor, no viaja el manager. Entonces Claro, ahí también decidir qué haces, cómo lo manejas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, son cosas que van sucediendo y que uno va aprendiendo en el camino también. Uno en el camino va aprendiendo cómo es la mejor manera, vas conociendo los eventos, ya así como ellos también van, como ellos conocen quiénes son los actores, quién hace qué cosa, qué hace cuál otra cosa, los shows que haces, porque además ahí funciona también el boca en boca, y si tú te portas mal en un claro, evento, créeme que claro, ya eso lo saben todos más, claro, y claro. entonces empiezan a dejar mar, igual que si un evento se porta mal con un actor, pues también pasa lo mismo y esa voz se corre también. Sí, Entonces es la misma cosa, ¿no? Eh, es saberse manejar y bueno, ser lo mejor que tú puedas hacer, lo más profesional en cada lugar claro. donde te presentes. Sí, porque Ujú. sí, al fin y al cabo te dan la oportunidad de presentarte en un lugar, pero fuiste un desastre o lo que sea, o te portaste muy mal con los organizadores, ya ahí te vetan. Claro. Correcto, Mm. así es, tal cual. Y, Entonces, y nada, no hay nada mejor que dejar la puerta abierta para que todo el mundo claro, diga, mira, sí, con los ojos cerrados, llaman. sí. Y con respecto a esa parte de la industria, ¿cómo ves tú que trabajas en esa parte? ¿Cómo ves la movida acá en Venezuela? Yo al menos de ojo de espectador, porque no trabajo de eso, sí he podido ver que la movida ha aumentado un poco más el tema de las convenciones, incluso comparando con años anteriores al coronavirus, que es como que Ujú. sí se está viendo más y con Sí, un sí. poquito más de... ¿Cómo lo ves? Yo estoy sorprendido y te digo gratamente sorprendido porque, bueno, nos llegó la pandemia y con el tema de la pandemia, pues todo lo que ya sabemos y se Ujú, paralizaron muchísimas cosas y habían cosas que incluso eran pequeñas, ¿no? Como por ejemplo el tema de los eventos, que no eran, digamos, no es que era una cosa masiva acá en nuestro país, pero se paralizaron por completo y ahora el, claro, el arranque que ha habido ha sido fuerte, ha sido grande, no solamente acá en Caracas, sino en diferentes ciudades del país. Están habiendo eventos y están invitando, están trayendo no solamente actores nacionales, sino actores internacionales, sí, lo cual me parece, pues que bien, y lo celebro si lo pueden hacer, pues lo celebro muchísimo. Yo, de hecho, estuve en marzo en un evento muy bueno sí, acá en Caracas, que me invitaron y ahora dentro de poco voy a estar en otro en Maracay y ok, bueno, y así han surgido cantidad de eventos que yo incluso ni siquiera conocía. Yo, por ejemplo, cuando me llamaron estos muchachos de Otaku Brotherhood, que fue un ujú, tremendo evento ahí en el BOD, yo no los conocía y les dije, mira, la verdad, yo no sabía hasta ahorita quiénes son ustedes. Y cuando me puse a averiguar, resultó que ya ellos tenían unos cuantos años haciendo su convención y han ujú, venido creciendo y uno celebra eso, ¿no? Que crezcan los eventos, que vuelvan los eventos que ya uno conocía, que haya otros nuevos, esas son cosas porque al final eso termina siendo pues trabajo para todos. Entonces es claro. importante. Ujú. Trabajo para Ese- la gente, más opciones para entretenimiento, el correcto, movimiento en la economía. Siempre es algo positivo. Más de que, por lo claro, menos, yo no he ido a tantos eventos últimamente, pero sí empecé ahí. Por ejemplo, fui cuando Nanutria se presentó ah, aquí en Caracas y tuve la oportunidad de ir a ok. verlo. Y ¿Qué él, tal? genial. No, Nanutria es mi comediante favorito, por eso fue como que tenía que ir juro. Pero Claro, claro. así como ha habido presentaciones de comediantes, también es el tema de los conciertos y también el tema de las convenciones y es como se está moviendo Ujú. esa parte. Sí, vale, y es chévere, es que igual que el teatro, ¿no? Ahora está habiendo un También. movimiento de teatro, ¿Mm? es grande, en montajes por aquí y por allá, o sea, es una cosa que de verdad uno celebra y que Dios quiera se mantenga en el tiempo y que siga creciendo, porque como tú dices, no solamente es que hay más entretenimiento para que la gente pueda tener la opción de decidir, sino que además
pues hay más trabajo para actores, hay más trabajo para escenógrafos, para Claro. iluministos, para esto, para el otro, para un montón de gente, porque es una industria bastante grande a la cual mucha gente está dedicada. Ahora que comentas el tema del teatro, que también es un tema fascinante y es tan importante para las personas que se dedican a este medio que nos dedicamos, para ti, Sí. el teatro, o sea, ¿cuáles han sido las enseñanzas que has tenido haciendo teatro desde un principio? Ya, además del tema de las presentaciones en vivo, el conocimiento actoral, o sea, ¿qué representa el teatro para ti? Oye, yo lamentablemente, y digo lamentablemente porque uno toma decisiones en la vida, pues si yo tomé una decisión en un momento de mi vida por diferentes razones, Ujú. me casé, tuve un chamo, todo lo demás, y decidí que necesitaba hacer cosas que me dieran más sustento en ese momento a mí, ¿no? Claro, Y el teatro en ese momento no era quizás lo que a mí más sustento me daba y yo decidí dejar el teatro de lado, aunque había estudiado teatro y todo lo demás y había hecho unas cuantas cosas, pues la verdad ha pasado bastante tiempo sin que vuelva a subirme en unas tablas para hacer teatro, ¿no? Bueno, debo decir que tuve hace poco una experiencia bien chévere porque me invitó la gente de Rando Impro, ok. que es teatro de improvisación, y estuve con ellos allí en el BOD y fue una experiencia genial, me encantó y además, además yo dije, este es el teatro que a mí me gusta hacer porque a mí me cuesta mucho memorizar y el teatro de improvisación Claro. hay que memorizar. Y Pero es lo claro, que tiene súper experiencia, ¿no? El tema de improviso, pero es muy diferente sí, el tema de presentarse en vivo con el teatro. mm, es muy distinto porque, claro, tú manejas, tú tienes un personaje, creas ese personaje, te aprendes los diálogos, lo Claro, vas formando en ti, llega un momento que ya pues lo dominas, lo manejas, sabes que cuando yo estoy haciendo una escena contigo, tú me vas a dar un pie para lo que yo voy a decir, yo te voy a dar el claro, pie a claro. ti, etcétera, etcétera, y es como que un trabajo combinado. Este trabajo de improvisación no hay diálogo, no hay textos, no hay guiones, no hay nada de eso, sino que Claro, en todo caso hay palabras, hay palabras. Cuando se dice la palabra tal, ¡pum! Ahí se enciende la acción y ahí tienes que estar mosca porque sabes que te van a lanzar a ti y tienes que darle, ¿no? Y es otro tipo de cosas, la adrenalina a millón, porque bueno, si se me va a tocar a mí y tengo que estar atento con lo que están haciendo los demás, porque de eso depende lo que vaya a hacer yo. Eh, y claro, todo eso en el medio de la actuación, pues no es simplemente lanzar un texto por lanzarlo, sino que lo que hagas también tiene que ir acompañado de tu cuerpo, de toda la actuación, de todo el acting, todo lo demás, ¿no? A mí, el teatro creo que esa es una de las grandes cosas que me ha dejado, no solamente en el trabajo de voz, de poder proyectar la voz, de poder sacar mi voz, sino también el trabajo de poder dirigirme a personas, de lo que llaman claro. romper la pared, romper la cuarta pared y poder dirigirme a las personas sin morir en el intento, ¿no? Como dicen, el poder, el poder manejar mi actuación de manera corporal, todo eso lo aprendí, digamos, con el teatro, ¿no? Así que, aunque no lo hago como yo hubiera querido en mi vida, porque bueno, como te digo, hay cosas que uno a veces tiene que escoger y decir, bueno, Claro, esto, claro. aunque lo amo, no lo puedo seguir haciendo. Y después con el tiempo, ya como que se vuelve costumbre que no lo haces. De hecho, me han invitado unas cuantas veces a hacer algunos montajes y por razones de tiempo he tenido que decir que no, Claro. etcétera. Y bueno, ahí vamos. Pero es algo maravilloso el teatro. Igual considero que ya el teatro, yo hablando desde, Ujú. desde una, de un tercero, por así decirlo, es como, es parte Okay. de tu esencia y de tu vida. Porque yo llegué sí llegué a escuchar y sé que, por ejemplo, recomiendan a políticos, personas que trabajan en la televisión, personas que no necesariamente vayan a hacer teatro, que estudien actuación, Ujú. porque la actuación le da las herramientas Correcto. suficientes, por ejemplo, a un político, de poder expresarse de la manera correcta, de no equivocarse con su lenguaje verbal. Entonces, a Ujú. pesar de que yo tuve la experiencia de hacer teatro en la universidad, pero fue muy poco, hice una sola obra.
Una sola obra que era como narrador, Ok, pero entonces no sabría decirte tal cual desde mi experiencia que se siente hacer teatro, porque no creo que, no he vivido esa experiencia aún del todo, pero es como que a claro. pesar de, eh, 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 el teatro te dio las herramientas o te dio muchas herramientas que te completan como profesional. ¿Cómo no? Claro que sí, claro que sí. El teatro, como tú dices, el teatro me dio la posibilidad de poder pararme en un escenario ahora con mi Claro, staff claro, y poder mirar a la gente y poder, aunque estoy narrando mi propia historia, poder actuarla, poder ir de un personaje a otro. Todo eso me lo dio el teatro, todo eso me lo dio la actuación, todo eso me lo dio el tiempo que yo dediqué en estudiar actuación. Yo hice mucho teatro amateur, hice mucho teatro amateur. De hecho, yo pertenecía al grupo de teatro de una, de una iglesia y ahí también ok. hicimos muchísimo, hacíamos muchísimo, muchísimo teatro y, ajá, que te perdí un momento. Aquí estoy. Aquí ¿Me ves? está. Ajá, Hicimos mucho teatro, incluso salíamos a la calle, hacíamos teatro en la calle, etcétera, etcétera. Y profesionalmente después fue cuando ya tuve que tomar la decisión de hacer menos, pero sí, el teatro yo creo claro. que te da grandes herramientas para emprender cualquier cosa. Yo de hecho, dando clases de doblaje, ¿Mm? siempre le digo a los muchachos, mira, más que el hecho de, porque todo el mundo llega a una clase de doblaje queriendo hacer comiquitas, ¿no? Todo el mundo quiere hacer Claro, comiquitas, todo el mundo quiere ser la voz, no sé, de Mickey Mouse, todo el mundo quiere hacer una vocecita, otra voz, porque creen que de eso se trata únicamente sí, doblaje, y eso es una partecita nada más de lo que es el doblaje, pero yo les digo, mira, más allá de eso, más allá de que tú puedas meter el diálogo en la boca del actor o del muñequito de la comiquita, lo más interesante es que tú eres un intérprete. Y para ser un exacto, intérprete, tú tienes que ser un actor. Entonces, tienes que estudiar actuación. Hay dos cosas fundamentales. Tienes que estudiar actuación y tienes que saber leer. Si tú no estudias actuación, no puedes interpretar. Y si no sabes claro, leer, no llega el mensaje de lo que tú estás tratando de decir a las otras personas. Entonces, son dos cosas fundamentales y esas cosas te las da el teatro. claro. Sí, esa es una mala forma de ver el doblaje desde un punto, digamos, fuera de la industria, desde un punto de vista externo, de Sí, que llega hasta ahí, de que hace poco entrevisté a- al maestro José Arenas y él ok, comentaba justamente que el ser actor de doblaje como tal ujú, no existe, sino que uno primero, antes de ser actor de doblaje, es intérprete, justamente correcto. la palabra que dijiste ahorita, y es una persona profesional de la palabra hablada. Entonces, antes de hacer doblaje, primero tiene que ir a la raíz y a la base de todo. El doblaje es una rama. El doblaje es una Sí, rama. Como lo es la locución también, como hay tantas otras cosas como la oratoria, como entiendes, tantas cosas que tú puedes claro, elegir hacer en tu vida con la voz, pero eres un intérprete, fundamentalmente eres un intérprete. Y hablando específicamente del doblaje, eres un intérprete. Si a ti te ponen en una película, te toca hacer, no sé, a Robert De Niro, por ejemplo, que es un gran actor. Si tú no eres un intérprete, pues te va a costar muchísimo subir esa escalera y pararte allí a la par de ese señor, porque no es simplemente recitar los diálogos que él está diciendo, es meterte en la piel de ese actor, claro, en ese momento, en ese personaje. Es hacer que si él llora en esa escena, la gente en español pueda sentir que él está llorando también en español. De eso es que se trata el doblaje. Entonces, es fundamental el tema de la actuación y de la interpretación. claro. Uh -huh. ¿Y antes del doblaje fue el teatro o fue a la par o primero fue el doblaje y después el teatro? Primero fue el teatro, primero fue la actuación, después empecé a hacer teatro y a la par de Ok, eso vino el doblaje. Durante un buen tiempo estuve haciendo las dos cosas hasta que pues paré claro, con el teatro y me dediqué entonces ya digamos que solo a lo que era el trabajo con mi voz mayoritariamente, hasta que empezó a aparecer lo del tema del stand-up, que claro, fue claro. mucho más reciente. Uh -huh. Que fue otra rama ya nueva a tus capacidades, por así decirlo.
y desconocida totalmente, ¿no? Sí, Porque una cosa es pararte con un guión que ya tú sabes, que tú entiendes, un personaje que tú tienes para interpretar y todo lo demás, y otra cosa es pararte frente a un montón de gente y te dicen, mira, tu show tienes en tarima 50 minutos, y tú dices, pero ¿qué voy a decir yo en 50 minutos? Eso es demasiado tiempo. claro, Y la primera vez que te toca eso y te dicen, tienes 50 minutos ahí en tarima, tú dices, Dios mío, ¿cuánto tiempo llevo? Y cuando miras el reloj, llevas 20 minutos y sientes que ya has dicho todo lo que tenías para decir. Entonces, te, te, te obliga a organizarte, te obliga a trabajar en un guión, te obliga a trabajar en tus personajes, en lo que quieres decir, en a dónde quieres llegar, en que eso tenga un orden, aunque sea improvisado, pero que tenga un orden. Entonces, porque si no, te lo comes en un momento y te quedas allí. ¿Y ahora qué hago? claro, Es claro. otra. Otra Pero cosa la base de eso te la da el teatro también. también. Es que Ujú, todo está unido. Es ujú. increíble. Porque si uno se pone a pensar bien, es que todo es lo mismo, solamente que expresado de distintas formas. Tal cual. Así es. Y hablando justamente del doblaje, principalmente del doblaje aquí en Venezuela, tú que has tenido, que has sido presente durante tanto tiempo, ¿cómo ha cambiado la industria? Yo entré en el 2016, entonces los cambios que he podido ver capaz no son, no tengo una visión de la industria tan, ay, problemas en la cámara ahí, no tengo una visión tan, ¿cómo? Que me apareció un gato de repente. Sí, sí. Lo que pasa es que yo utilizo el teléfono. Ok. Entonces, lo conecto con una aplicación en la computadora y cuando pierda la señal aparece un gato. Ay, me interrumpí. Estaba hablando así. ¿Cómo, según tu punto de vista, cómo ha sido el cambio, la evolución de la industria del doblaje en los últimos, vamos a poner, 20 años, en Wow, ha términos sido generales? muchísimo. Ha habido un cambio, pero del cielo a la tierra. O sea, este año cumplo 33 años Ok, haciendo, haciendo doblaje. Y Y la verdad que del doblaje que hacíamos allá en el año 88, cuando yo comencé al doblaje que se está haciendo el día de hoy, en estos días justamente estaba hablando con algunos compañeros y estábamos recordando, bueno, para empezar, cuando yo comencé a hacer doblaje había prácticamente una sola empresa en la cual se hacía doblaje, claro. etcétera. Y esa empresa pues no existía lo que eran lo que hay ahora. Ahora hay escuelas de doblaje. En esa época eso no existía. Lo que existía era que si tú eras actor o si tenías inquietud en el tema, tú buscabas la manera de que, etcétera, te hiciera un casting. Y si en ese casting que te hacían, ellos veían que tú tenías algún tipo de talento que podías funcionar, pues ellos mismos te entrenaban. Ellos Claro. tenían gente que solamente estaba entrenando, que no estaba cobrando nada, sino gente que estaba entrenando. Y cuando esa gente ya estaba lista para empezar a grabar, entonces era cuando entrabas en nómina y empezabas a cobrar una tarifa, con una tarifa bajísima en el momento, pero que era Ok. una tarifa que con la situación país que había, pues te permitía poder vivir del doblaje si empezabas a ver luz, ¿no? Si empezabas a Había ver, nómina. había nómina, claro. ¿Y Sí, en qué momento se perdió eso? ah, oye, no, se perdió. O sea, cuando te digo nómina es que tú entrabas a formar parte de un staff de actores y Ah, ok, ok, ok. tenías Ya, un ya, ya, número, ya, ya. sí, que, y tenías una tarifa que te asignaban, pues tu tarifa es Sí, sí. tanto por hora de doblaje trabajado, ¿no? Pero sí llegó un momento en el cual estuvimos en nómina y todo lo demás. Hubo un momento de la vida en el cual, etcétera, decidió que todo el talento tenía que estar, eh, era exclusivo, o sea, éramos nada más de etcétera, Ok, no podíamos grabar en otras partes, sino solamente en etcétera. Entonces estábamos en nómina y cobrábamos un sueldo mensual y teníamos ok. utilidades, teníamos vacaciones, teníamos etcétera, etcétera, y teníamos que ir todos los días, de lunes a viernes, tú tenías que ir, tuvieras o no tuvieras personajes para grabar, tú tenías que estar allí sentado, si tenías llamado, pues grababas tu llamado, pero si no tenías trabajo, estabas ahí y cumplías tus 4 horas, tus 8 horas, lo que fuera que el contrato que tú tuvieras estipulado. Pero volviendo a lo que eso también es parte del cambio, ¿no? Ahora no, ahora todo el mundo es agente libre, ahora no hay exclusividad y,
Y algunas veces uno quisiera hasta ser exclusivo para no andar brincando de un estudio a otro, pero lamentablemente no hay, digamos, la No se compensación, sostiene. Claro. esa compensación económica. Si no, me quedo grabando nada más con este estudio, o me quedo grabando nada más con el Sí. otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es un tema, ese es otro tema. Pero en cuanto a los cambios, yo he visto muchísimos cambios técnicos, por ejemplo. Yo cuando comencé a trabajar en doblaje, yo era técnico, yo no entré como Ujú. actor, sino como técnico. Esas cosas del azar de la vida, esas cosas de la vida, Sí. pues yo fui a buscar trabajo como actor y me dijeron, no, ok, es técnico. Y yo, ¿Pero tuviste que aprender o ya tenías conocimientos en eso? no, tuve que aprender de cero, de cero. Oye, ¿y Mira, aquí eso? tengo un... Qué random, pero es tuyo. Sí, 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 Ah, es nuestra mascota de la casa. Se llama Jacinto. ok. Ok, lo más random que ha pasado en toda la historia del podcast. Ay, qué bueno Jacinto, vale. Jacinto anda suelto aquí en la casa y él vuela, pero el trabajo está Ay, en qué todas partes. genial. Ay, qué Sí. genial. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando antes de Jacinto? A ver, antes de Jacinto Ay. estábamos hablando, bueno, de los cambios, ¿no? De los cambios que ha habido en la Ajá. industria del doblaje. Por ejemplo, Perdón. cuando yo comencé a grabar, Ay, ay. Ujú. grabábamos con cinta. Ah, no, Sí, mentira, sí. estábamos hablando del tema de que yo comencé como técnico. Yo comencé Como como técnico, técnico. exacto, exacto. Si yo tenía alguna experiencia. No, no tenía ninguna experiencia. Eso fue una cosa muy loca. Yo Mm, fui buscando trabajo como actor y me dijeron lo que hay es de técnico. Presenté una prueba, tuve una entrevista y me dijeron, te llamamos. Y luego a la semana me llamaron y me dijeron, ¿quieres venir a entrenar como técnico para trabajar como técnico? Y yo, bueno, necesitaba plata, necesitaba un trabajo fijo y dije, claro, claro. sí, yo mismo soy. Entonces fui, empecé a trabajar como técnico, pero estando allí adentro, yo empecé a ver pues que toda la gente, qué sé yo, que yo conocía del teatro, gente que yo veía en las novelas, en televisión, trabajaban allí como actores. Mm, Y entonces ya no, yo quiero estar desde el otro lado, o sea, del lado de claro, los claro. actores. Es lo que a mí me mueve. Y empecé a pedir que me hicieran una prueba, que me hicieran una prueba, que me hicieran una prueba por aquellos días. Pues uno de los jefes que sigue siendo el jefe máximo ahí, etcétera, era Walter Bell. Y yo, pues tanto a Walter como al que era mi jefe directo, Alejandro Merkel, les empecé a pedir que me hicieran una prueba, que me hicieran una prueba, hasta que al final me dieron la oportunidad y hice la prueba y creo que les gustó lo que hice porque desde ese momento hasta el día de hoy empecé a trabajar como actor, ¿no? Y Claro. entonces hacía las dos cosas, yo hacía las dos cosas, el trabajo en etcétera era desde las 8 de la mañana hasta las 4:45, si no me falla la memoria. Y después había otro Pero turno, ajá, hu- había otro hubo, turno hubo mucha diferencia, disculpa, hubo mucha diferencia entre que entraste como operador a cuando empezaste a hacer doblaje como actor. 6 meses más o menos Ah, pasaron. ok, 6 meses, ok. sí. Estuve trabajando solo como operador y luego empecé a hacer las dos cosas. Pero como te decía, había dos turnos en esa época, ¿no? El turno del día que terminaba a las 5 de la tarde, un cuarto para las 5 de la tarde, y el siguiente turno empezaba a las Mm, 5:15 hasta la 1 de la madrugada. Y eso era de lunes a viernes, se trabajaba así, y era impresionante porque había trabajo todo el tiempo, todo el claro. tiempo. Y un actor tras otro, un actor tras otro. Había muchas producciones, se hacía en esa época todo lo de TV Globo, se hacía Discovery, se hacían cantidades de cosas que se hacían. En ese tiempo había muchísimo trabajo y como te digo, era prácticamente la única empresa de doblaje que había y era una de las más grandes de Latinoamérica, etcétera, en ese momento, que de verdad, etcétera, ha sido la gran escuela para muchísimos de nosotros, la gran mayoría, yo creo que de la gente que hace doblaje empezó por etcétera o ha estado en algún momento en etcétera, ¿no? Claro. Y en esa época lo que se grababa era con Sí. cintas de reel Ujú. y bueno, era una cosa muy loca porque de pronto tú, sabes, la cinta iba sufriendo un desgaste y entonces Claro. eran 7 tracks, los tracks 1, 2, 3, 4, 5, 6, el track 7 era el código para enlazar el video con el audio y luego estaba el track 8. En el track 8 generalmente se grababa que si los grupos y esas cosas como rellenos, ese tipo de cosas, y en el track 1, ¿por qué? Porque eran los dos tracks que sufrían más desgaste. La cinta se empezaba a desgastar en las puntas. Ok, Y el ok. protagonista
los personajes principales se les grababa en el track 3, 4 y 5, pues digamos que Claro, eran claro. los tracks Los del medio. los del medio, correcto. Y cuando se te acababa la cinta, ya había muchos personajes, que pasaba mucho con las novelas, por ejemplo, que eran muchos personajes, y de pronto se acababa la cinta en una misma escena, había mucha gente, entonces tenías que hacer lo que era un offset, que creabas, como que engañabas a la cinta y le decías, mira, ahora el video va a estar en este punto, y entonces la cinta se movía en ese otro punto que tú le metías y se iba para otra parte para grabar el complemento de la escena de lo que habías grabado de manera normal, ¿no? Entonces eso, pero había que hacer todas esas cosas. Y cuando tenía que hacer un insert, ahora con Pro Tools, uno simplemente programa y ella entra en la mitad de la frase y no Claro, hay ningún problema. En esa época uno tenía que agarrar y decir, bueno, voy a entrar después de tal cosa. Y estaba ahí con ese dedo así, y claro. ¡pum! Trabas a grabar. Claro. Y si alguno de los dos se pelaba, pues había que volver para atrás y otra vez arrancar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ha habido en la parte técnica ha habido un cambio, pero increíble. También en la parte actoral, ahora hay gente que te prepara, ahora hay profesores que se dedican ahí a academias, hay lugares que se dedican al doblaje, a enseñar a la gente a hacer doblaje. Y bueno, y muchas veces las empresas que antes entrenaban al personal, entrenaban a los actores, ahora no entrenan, sino que esperan que la gente ya venga lista. Claro. Entonces, en ese sentido, como que ha habido pues muchísimos cambios, ¿no? También en la manera de interpretar, en la manera de actuar, también allí ha habido cambios. Algunos para bien y otros no para tanto bien. Claro, claro. Sí. A mí siempre me ha gustado el hecho de la democratización de la tecnología, por así decirlo. De que cada vez Uh que -huh. pasa el tiempo, la tecnología se va haciendo mucho más avanzada y mucho más barata. Entonces, por ejemplo, los equipos que antes podrían haber costado 15.000, 20.000 dólares para poder hacer doblaje con el tema de las máquinas, la cinta y eso, ahora uno gasta 300 dólares, se compra una computadora y con un programa ya en teoría podría hacerse, claro, obviamente no al mismo nivel porque está la cabina, los equipos de grabación y eso ya es otra cosa distinta. Claro, Pero claro. incluso el tema de los teléfonos. Ahora, un teléfono que cueste, no sé, 100 dólares pudo haber sido de tiene tecnológicamente lo que tenían los teléfonos más caros hace Uh 6 -huh. 5 años. Sí. Entonces, también justamente el tema que comentas del internet, de cómo las redes sociales cambiaron también parte de la industria, no Uh solamente en -huh. que tiene un contacto directo con el público. Sí, cómo no. La inmediatez y el tema de, fíjate, hablando del doblaje, yo Ujú, lidericé, digamos, la parte de producción de una empresa de doblaje ujú, que ahorita ya no existe, que se llama LipSync. ujú. También fui jefe de producción también, etcétera, en una época, pero esta empresa LipSync, yo pues fui como que el jefe de producción, el gerente de producción de esa empresa durante un tiempo, ¿no? Y me acuerdo que en esa época uno esperaba que te llegaran los D2, los Umatics, todos esos formatos, digamos, en cassette de Ok, grabación digitales que te mandaba el cliente y el cliente te lo mandaba por DHL, por FedEx, claro. valga la cuña. Tarda Y 3 meses en cuando llegar. Sí, y entonces te daban una fecha de entrega en la cual incluía el tiempo en el cual también tú te tardabas en volverlo a poner. Y yo me acuerdo que a veces teníamos que hacer las copias porque no teníamos las máquinas para hacer la copia final, entonces nos teníamos que ir a otra empresa. Yo muchas veces estaba, que si un Mm, sábado en la mañana haciendo una copia en otra empresa que tenía las máquinas que yo no tenía, pero entonces a veces me tenía que ir a Venevisión a hacer otras copias de unas máquinas digitales que ellos tenían, que yo no tenía, y luego agarrar eso, llevarlo a FedEx antes de que fueran las 12 del día del sábado para que la mismo día, ¿entiendes? Entonces, las cosas han cambiado muchísimo. Ahora con el internet, pues te mandan el archivo a tu correo y tú lo que haces es descargar el archivo, haces tu trabajo, lo vuelves a subir ya con el doblaje y lo enviaste y claro, chao. solo haciendo así, Dependiendo del internet, ¿no? Exacto, claro, solamente haciendo un botón, pero entonces las cosas han cambiado del cielo a la tierra, ¿no? claro. Y cuál sería tu opinión o cómo crees que podría ser el proceso correcto para que una persona se introduzca en el doblaje dentro de Venezuela, en la industria aquí en Venezuela?
Bueno, como te dije antes, yo creo que la gente, hay varias cosas que son fundamentales, ¿no? Pero sobre todo el tema de la actuación. Yo creo que si a alguien le llama la Claro, atención el tema de ser un actor de doblaje, la palabra ya te lo dice, un actor de doblaje, ¿sí? Entonces tienes que estudiar actuación, tienes que prepararte en la interpretación. Y eso, a la par de eso, pues también creo que es bueno tomar cursos de oratoria, creo que es bueno también que la gente pues también tome cursos de doblaje, porque los cursos de doblaje también te enseñan como lo que es la parte técnica, que también me funciona, aunque yo siempre le digo a la gente que por lo que menos hay que preocuparse es por la parte técnica, que si lo meto en sincro, que si no sé qué, claro, que porque eso se va aprendiendo con la práctica. Y el doblaje es mucho de práctica, pero lo que sí no aprendes con la práctica, si no lo tienes de base, es la actuación, la interpretación y la lectura, ¿sabes? Cuando a ti te llega un alumno que tú le pones a leer un texto y no sabe leer, y claro, lo quiero decir en el sentido de todos salimos de la escuela pensando que sabemos leer y leemos cosas y las leemos y las entendemos, pero cuando tú tienes que agarrar un texto y claro, claro, leerlo rápidamente y además irle dando sentido y poner las comas donde van los puntos, todo eso, entonces ahí te das cuenta de si sabes leer o no y muchos se quedan trabados allí. Entonces tú dices, bueno, nada, primero tienes que aprender a leer y tienes que aprender a interpretar para luego meterte con el tema de lo que es la actuación de doblaje. Y claro, yo creo que también otra cosa es que hay que ir paso a paso, como quizás hemos ido todos en un momento de la vida, ¿no? Todos empezamos haciendo alguna vez lo que es hombre uno, lo que es hombre dos, lo que es esto y lo otro. Y ahí vamos creciendo y vamos haciendo cosas grandes hasta que bueno, chévere, ya cada vez vamos siendo mejores, vamos teniendo más disciplina, vamos siendo más, confiamos más en nuestro trabajo, vamos aprendiendo y seguimos aprendiendo siempre, ¿no? Yo siempre le digo a las nuevas generaciones, aguántense, primero claro, gateen, después caminen y después corren, ¿no? No quieran correr de una vez, porque cuando tú empiezas a correr y no has pasado ni por gatear, no has quemado esas etapas anteriores, pues en algún momento esas etapas te van a agarrar y te van a tumbar. Entonces hay que ir paso a paso quemándolas todas. No estoy diciendo que tienes que tardarte 20 años gateando y 20 años caminando para después 20 años más correr. No, no. Pero sí asegurarte de que vas cumpliendo todas tus etapas para que lo hagas bien. Hay mucha claro. gente que hoy en día se mueve mucho el tema del fandom o del fandub. El fandom. Ujú. Ajá, mucha gente empieza haciendo fandub y chévere. A mí me han llamado muchas veces para hacer fandub también de algunas cosas y colaboro con los muchachos y lo hago y me parece buenísimo. Pero no puedes creer que nada más porque fuiste fandub en una época ya estás listo para hacer doblaje. ¿Entiendes? Porque hay una cantidad de cosas que uno tiene que ir aprendiendo en el camino, sobre todo para hacer un buen trabajo, como hemos dicho durante toda esta conversación, un trabajo que haga que te recuerden y que te llamen y que te busquen. Y porque al final lo que queremos todos es ser exitosos en la industria. Y para ser exitosos en la industria queremos hacer un trabajo que sea recordable, un trabajo que vaya más allá, que la gente pueda decir, oye, llama a Marcos porque Marcos hizo tremendo trabajo en tal sitio, ¿sabes? Y entonces eso hace Claro, que también otra cosa, y eso solo se da si tú cumples las etapas. Porque si tú, yo he visto en mira, bueno, en estos 32 años, he ujú, visto mucha gente pasar por el doblaje. Gente que por algunas razones ha dejado de hacerlo, gente porque, oye, se han estrellado lamentablemente por maneras de hacer el trabajo. Entonces, tienes que llevarlo a ir aprendiendo y estar consciente de que tienes que aprender todos los días, para todos los días superarte a ti mismo y todos los días irlo haciendo mejor, ¿no? Pero fundamental, si tú me dices, ¿qué es lo primero que debe hacer una persona? Oye, toma un curso de actuación, toma un curso de actuación, claro. entra a una compañía de teatro, ¿sabes? Eso creo que Sí. eso le va a dar buena parte del camino ganado. Y hay que aprender a leer también, como comentabas. ¿Cómo no? Claro, 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 Por muchísimo. justamente lo que comentábamos, que es mucho más amplio, va mucho más allá del tema de la palabra hablada. Ujú, tal cual, tal cual. Sí, porque Y también si eres un tremendo intérprete, pero cuando vas a decir el texto, no sabes leer, pues claro. la gente se queda como que, ¿qué es esto? Esto no sirve, no funciona. Sí, 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 es que es así, suena feo, pero es así. sí. Y Ujú, para ir terminando, sí me gustaría comentar que a mí me gusta con cariño y con respeto ujú. el mencionarte como ejemplo de constancia, porque sí, yo he tenido etapas en mi vida en las que he querido todo para allá.
Entonces, he sabido cómo enfrentarme a eso y cómo llevar eso Ok, para sacarlo de mi vida. Y ok. he pensado también, por ejemplo, tu ejemplo en la carrera del doblaje, que ha sido un ejemplo grandioso de constancia, porque si uno se pone a pensar, ok, yo con 2, 3 años en el doblaje ya voy a tener un personaje y la voy a partir, pero la Ujú. realidad es que la vida no es una carrera de velocidad, sino de, No, de resistencia. de resistencia y de En- obstáculos. También. Y, Ujú. y- y fíjate que los personajes más importantes, o muchos de los personajes más importantes de tu carrera, no los tuviste los primeros años de tu carrera. No, para nada, para nada. Todos vienen. Quizás el primero importante, a lo mejor llegó cuando tenía unos 5 años, algo así, pero que se Claro, disfrutó en el tiempo. Pero personajes que han perdurado, sí, la verdad, no sé, Bob Esponja, el Parche el Pirata, quizás es el más antiguo de los que más han perdurado en el tiempo. claro. Y bueno, ya tenía como unos 10 años haciendo doblaje, más o menos, cuando esto pasó. Exacto, Ujú. exacto. Las oportunidades pueden llegar siempre y cuando uno sea paciente. Y, Así y- es. y- y esa forma de pensar me ha hecho estar en paz conmigo mismo. Qué bueno, De chamo, qué ser bueno. Y paciente. gracias, gracias por tu comentario. Y sí, yo creo que así es, y eso es lo que yo, ¿sabes? Y qué bueno que tú, que eres un chamo, porque Ujú, eres sí, un chamo que está centrado y que está echándole pierna y que sabe hacia dónde quiere ir. Muchas veces uno cuando habla estas cosas con las nuevas generaciones, a veces no lo entienden a uno, no entienden lo que uno quiere decir con eso, que no es que es un celo de no hagas lo que yo estoy haciendo o no quiero que te muevas en el medio donde yo me muevo, sino que, oye, al final esto va a redundar en algo bueno para ti. Si tú vas creciendo paso a paso, si tú eres constante, si tienes paciencia, eso te va a dar al final un buen resultado. claro. Ujú. Con esto cerramos. De verdad, muchísimas gracias por participar. Siento que pasó muy rápido, la entrevista fue muy bonita, me encantó. Y Sabrosa. sí, nuevamente te agradezco mucho el participar y el haber compartido tus experiencias y las cosas con las personas que vayan a ver el podcast y para mí principalmente, porque esto es una excusa, el podcast desde un principio fue una excusa para yo aprender de la gente que Pero es que invito. es una cosa maravillosa, me parece genial, es genial. Y no solamente aprendes tú de mí, yo también estoy aprendiendo de ti, chamo, de ver de verdad la manera tan fácil en la cual te mueves, por ejemplo, en todo este mundo tecnológico, tú mismo estás produciendo, estás armando, porque a lo mejor tú no te das cuenta porque lo haces a menudo, pero tú estás Claro, produciendo, estás armando tu programa, estás creando tu guión, estás haciendo tus preguntas, estás buscando los invitados, o sea, estás haciendo sí, un sí, montón de cosas que son súper valorables, así que te felicito de verdad. Y me la muchas pasé muy bien. gracias, muchas gracias, de verdad. Bueno, vamos a decir en un futuro sea una segunda parte, ¿por qué no? Claro, claro que sí, porque todavía hay mucho por conversar y Sí, mucho por aprender también. sí. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Marco, un placer haberte visto y espero que pronto nos veamos y nos demos un abrazo. Seguro que sí. I'm just a white boy in Brooklyn. I never bite the bullet. Cause I'm that white boy in Brooklyn. Ha, yo, look, man. I'm just a white boy in Brooklyn. Just moved into the brownstone building on Bainbridge Street. Oh my, what a feeling. Utica Ave subway down the block. I'm the only white. Wubba lubba dub dub!